Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas, comenzamos. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta ya fría noche del 4 de noviembre. Y el programa de hoy está titulado como La UNAM una vez más. Este es un programa lo vamos a dedicar completamente al tema de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué está pasando en la UNAM? Y para esto, en el primer bloque, en el bloque de denuncia, tenemos al profesor Alfonso Lascano Martínez con qué está pasando en el CCH Oriente, pero también le vamos a pedir una opinión general de lo que está pasando en la universidad. Y en el bloque del comentario, el tema es Vigilancia UNAM, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Y en el bloque de La Voz de Fragua, este periódico independiente de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, tenemos el tema Nuestra Moral como Socialistas. Y en el último bloque, en el bloque de la entrevista, tenemos el tema acoso laboral y discriminación en Radio UNAM. Va a acompañar Jessica Trejo con una entrevista para hablar de esa lucha que están llevando pues muchos compañeros y compañeras que están trabajando en Radio UNAM. Ese es el programa del día de hoy. Les damos la bienvenida. Recuerden que pueden compartir el programa si así lo desean a través de Facebook, a través de YouTube en vivo o en el momento que ustedes así tengan un tiempo, pueden escucharlo, compartirlo. También se retransmite los miércoles, si mal no me equivoco, por Violeta Radio. Y pues vamos a empezar con este programa cargado de reflexión y también de información. Y pues le damos la bienvenida al profesor con el intro del bloque de denuncia. Denuncia en Miradas Críticas. Bien, buenas noches, Héctor, Adolfo, Francisco, les agradezco la invitación. Y bueno, hablar de la UNAM es también ubicarla en el contexto. Claro. Y recientemente en el plantel Oriente hubo una amenaza de bomba. Desde luego, lo que quiero plantear en los minutos que compartiré con ustedes y quienes nos escuchen, pues es una cuestión que nada existe casualmente, más bien es causal. Habría que hacer una revisión el antes y después de esta llamada telefónica, en la que evidentemente como antecedente, previa a la llamada telefónica, se convocó a una asamblea donde se tenía que tomar decisiones en torno a los cubículos de organizaciones estudiantiles. De tal manera que una vez que se convoca, pues hay este forcejeo, hay las intervenciones convenientes, se va tomando las decisiones a tal grado que finalmente hay una serie de colectivos donde son variopintos, unos que me parece están asumiendo una postura de izquierda, libertaria, feministas. Sin embargo, en la práctica o en sus prácticas, por ejemplo, hay consumo de drogas, se alcoholizan, y con respecto a tal situación se ha denunciado. Y desde luego la respuesta de las autoridades ha sido la omisión, de tal manera que esto va agravando la situación concretamente en el plantel Oriente, pero no quiero decir que eso solo ocurra en Oriente. Sabemos de historias que es prácticamente
en las escuelas, facultades de la UNAM, hay un férreo control, que es mi lectura, de evitar todo tipo de organización estudiantil auténtica, donde evidentemente las demandas son, digamos, de los agravios cometidos en contra de los derechos de los estudiantes, de los académicos, las académicas, los trabajadores, las trabajadoras, donde dicha consistencia por parte de las autoridades está asignada por el nepotismo, por algo que suelen llamar y que me parece grave, y desde luego habría que acabar con ello, que son la discrecionalidad. Es decir, quienes ocupan los cargos a nivel de funcionarios, funcionarias, que asumen esta postura, y creo que a voces se sabe que estos actos de discrecionalidad pues permiten en el fondo arbitrariedades tales como acabo de mencionar el nepotismo, es decir, la condición de no respetar los procesos, incluso las propias autoridades en actos de pretensión a defender la legalidad, pues practican lo contrario, se han hecho denuncias en procesos de elección donde no hay ni siquiera la atención debida a los reclamos, que me parece que están justificados, y no, vamos, la omisión es total, muy abierta, y que repito, hablar del plantel Oriente es hablar de la universidad en general. No puede analizarse, digamos, el caso de Oriente por esta amenaza de bomba, ¿no? Y por lo que acabo de comentar antes de la llamada, hubo esta asamblea que se convoca, y desde luego la intención era revisar los cubículos, pero una revisión a veces sesgada, ¿no? Porque la idea era tener el control de esos cubículos de parte de otros grupos que están operando ya dentro del plantel, como creo que en toda la universidad, que no se identifican y digamos, de manera cabal, honesta, y que más bien se valen ahora de este auge o pretendido auge de ser libertarios, libertarias, adoptar el feminismo como una condición de lucha, pero que en el fondo quienes vivimos en las comunidades sabemos que hay una asociación, una alianza con las autoridades, y básicamente lo que han hecho es golpear, digamos, a grupos que en verdad, con cierto grado de honestidad y autenticidad, pues están peleando por difundir, por formar, por, digamos, mantener una posición que corresponda a la crítica necesaria que hace falta al interior de la universidad. Hay estructuras aquilosadas, las estructuras de gobierno de la universidad son monacales, del medievo, lo cual la junta de gobierno es prácticamente una, un grupo muy definido de los poderes que funcionan en la UNAM, y de los cuales evidentemente no están dispuestas a dejar. Entonces se da la llamada de bomba. A mí me toca llegar a las 2 de la tarde, llegan los bomberos, hacen las preguntas necesarias, las personas que están en la puerta no saben quién recibe la llamada, hay una actitud muy rara cuando niegan la información a los bomberos para atender el caso de que son los protocolos que deben llevar a cabo. Después de la llamada, pues más tarde comunica la dirección que, bueno, tienen que hacer la revisión pertinente, y de pronto al día siguiente todo pacta con un acto de normalidad. Es decir, parece que no pasó nada, no hay una convocatoria para informarnos a la comunidad, y supongo que el que se hable de una amenaza de bomba es miedo. Es decir, provocar miedo como una estrategia, como un acto político que no solo se da en las escuelas, creo que a nivel general es como, digamos, por imponer ese miedo extensible. Y piensen, por ejemplo, en los padres y madres de familia. Es decir, hay incluso antecedentes en el plantel Oriente de un asesinato al interior de una compañera del interior del plantel, que hasta la fecha se hicieron todas las gestiones, pero no han hecho absolutamente nada, no hay información.
de tal manera que el plantel pues sí se ha expuesto a situaciones graves. Se ha denunciado también la injerencia de personas que están vendiendo drogas, ¿no? Que hay asaltos. Se supone que al interior del plantel hay cámaras de las que, bueno, nos llaman la atención que no hay, no se difunda, ¿no? A nivel de, digamos, de información, qué es lo que pasa. Entonces hay un dejo por parte de las autoridades, pero que explica, evidentemente, permítanme decirlo grosso modo, que con las tomas de escuelas, con lo que hace un par de horas ocurrió en la Facultad de Química, pues parece que hay un asedio, un intento de evitar una interpretación que permita modificar las estructuras de gobierno en la UNAM, porque el rector anunció una reforma de la cual evidentemente está sujeta a interpretación. Puede ser solo una reforma maquillada, es decir, donde realmente ya están las decisiones dadas, y recordarán ustedes y que nos escuchan que el rector propuso un artículo, ¿no? Donde era acusatorio para todo aquel o aquella que intentara violentar bajo su dinámica, bajo su lógica, y que no dudo que puedan estar activando nuevamente con lo que acaba de ocurrir. En suma, pues hay una pretensión por bloquear, negar lo que daba vida a esta universidad, una lucha desde los 60s, los 70s, los 80s, y que me parece que ha ido en detrimento, evidentemente, porque hay que decirlo. Hay grupos también de colegas que pues guardan silencio. Es decir, que de pronto se pueden convertir en cómplices de lo que la autoridad dicta, ¿no? Y no hay una crítica lo bastante, digamos, robusta, pues para convencer, y más bien pues, se ocupan puestos porque resultan que son negocio, ¿no? Es decir, un buen salario, y son las trampas, ¿no? Que se establecen, y que no hay autonomía como existió al inicio en los 70 de las direcciones del CCH. Ya Ordorica lo señaló, los CCH son el patito feo, y son el patito feo no solo por el presupuesto, sino por toda la actividad política que se gestionó desde su fundación. Una manera de hacer crítica no solo al interior de la UNAM, sino al exterior. Entonces hay digamos, una propuesta velada muchas de las veces, otras muy abierta, por parte de las autoridades para evitar una organización que nos vincule a la planta docente, a los estudiantes y a los trabajadores para hacer frente a una universidad que necesitamos cambiar, y que ojalá sea este principio de qué queremos de esta universidad, ¿no? Bueno, me parece que, digamos, en términos generales, podría apuntar, y además la historia de Oriente es una historia eh, de luchas desde su fundación, ¿no? Y Sí, claro, ahora se vincula para poder articular. ajá. Próximamente termina su gestión el director general. Entonces conviene que los planteles estén sin problemas, sin movimientos de parte de los estudiantes, académicos, trabajadores, porque bueno, ya hay perfiles que se apuntan para lograr que sean designados, porque no es una elección, ¿eh? Un Siempre se dedazo. designa. Quien lo decide es desde arriba, como se dice. Sí, Bueno, no sé si. sí, sí, para darles contexto también a la audiencia que en varios estados de la República nos escuchan. Ya por ahí nos dicen en Querétaro también cuando los estudiantes se empiezan a organizar en la universidad, curiosamente hay Sí, amenazas de bomba, ¿no? O también la denuncia, ¿no? Del saqueo ahí en claro, claro. filosofía crítica, pues algunos aprovecharon la toma de las instalaciones para, creo que se están denunciando que se robaron 600 libros, algo así, de un Sí. proyecto, etcétera, ¿no? Eh, la UNAM ahorita, bueno, hay una coyuntura, digamos, que efectivamente no está muy clara, ¿no? Ujú. Está el asesinato del joven del CH Sur,
están las amenazas de bomba, están la mezcla de demandas legítimas del movimiento claro, estudiantil con toda la legitimidad del mundo ante una autoridad, pues decíamos, feudal, con un tribunal universitario anticonstitucional. Está el asesinato en el Estadio Olímpico, ¿no? Que eso claro, vamos a tratarlo después. O sea, sí, hay muchas cosas que están pasando en la universidad y efectivamente todos quieren llevar agua a su molino. así es, Lo gran preocupante es que sí se ve también pues la mano de una derecha rancia, así es, una así es. ultraderecha que como decimos nosotros entre la izquierda a veces nos podemos pelear o podemos discutir, Sí, etcétera, es lo más normal del mundo, pero la ultraderecha es así, no quiere ni la no quiere a la izquierda radical ni a la izquierda más rosita del mundo, así es. ¿no? ¿Qué hacer, profesor, para ir terminando? La tarea que tenemos es de tamaño monumental, pero Ah, hay quienes creemos que no hay que dejar de luchar, ¿no? Hay que insistir, hay jóvenes sensibles ante las problemáticas. La otra es intentar agruparnos los académicos, las académicas, pugnar también por la defensa de sus derechos, intentar una organización que permita, en la versión de Gramsci, pues una contrahegemonía, es decir, seguir construyendo este bloque contrahegemónico que, digamos, no está fuera, como acabas de señalar, Héctor, fuera del contexto nacional e internacional. ujú, Los avances de la derecha son cada vez más claros y creo que eso, por la declaración reciente del rector, en la que lo digo en este espacio, a mí no me consultó, yo no estuve de acuerdo con que eh, felicitara a la premio Nobel, ¿no? Machado en Venezuela. A mí me parece que la ausencia total de ah, consulta para a la comunidad creo que es fundamental. Es decir, que cuente esta universidad funciona por las comunidades que estamos ahí, pero sí, creo que esto muestra una vez más qué posición ha ocupado ideológica y políticamente quienes han ocupado los cargos desde rectoría y las estructuras a nivel de direcciones. Es sin que lo digan de derecha, pero ya esta declaración los exhibe como otros actos. Entonces sí, en este momento sospecho que hay colegas que sí rechazamos esta felicitación como otras tantas, ¿eh? A mí me parece que tampoco haberse pronunciado por lo que estaba ocurriendo en Palestina, a mí me parece grave. Fue un ujú, genocidio del cual no tendríamos que callar, ¿no? O que nos mantenga en la pasividad. Entonces se presume mucho eh, de la universidad, pero pensaría, permítanme plantearlo así, sí, cuando se dice el orgullo de estar en la universidad, creo que se trata de dignificar a la universidad, de dignificarnos, no la exclusión, no la represión, no el nepotismo, no el autoritarismo, y creo que la dignidad es esa precisamente, luchar para que cambien las cosas y que en verdad los jóvenes estudiantes, hoy que todavía nos hace falta muchísimo, para que ingresen a la universidad, al Politécnico, en suma a las universidades públicas. Es una lucha que se extiende fuera de la UNAM. Mal haríamos en no hacerlo notar. Entonces los golpes van a ser constantes, lo están siendo, pero sí creo que nos muestra hacia dónde se ha dirigido esta universidad y cómo las resistencias tienen que estar presentes, hacerlas vigentes. Creo que esa es nuestra tarea y pensaría como lo interpretó Silvio Rodríguez, el necio. Unos todavía somos, mm, digamos, necios en ese sentido. No podemos callar ni debemos callar, ¿no? Entonces sí, espero que compañeros y compañeras se unan y creo que es conveniente. Creo que esto va a permitir pues una reactivación, otras maneras de reorganizarnos para seguir insistiendo en esta pretensión de transformar a la universidad, ¿no? Y que en verdad cumpla sus funciones como es deseable y lo diría pues sí, hacia la izquierda.
hacia la Sí, izquierda. así que me robaste la palabra. Hay que seguir luchando y hacia la izquierda porque Claro, efectivamente la ultraderecha también está así es, aprovechando, genera inseguridad, por supuesto, promete mano firme y luego reprime y así tiene claro, ese control. Y sabemos esa estrategia porque la han claro, utilizado en México y en otros países. así es, Bueno, pues toda la solidaridad y toda la lucha, porque sí estamos en tiempos difíciles, así es, pero se muy vienen tiempos complicados, mucho más complejos, ¿no? De una derecha, pues fascista, para decirlo así con es, todas sus así palabras, es, ¿no? así Pues es. muchas gracias, profesor. No, no, pues les agradezco a ustedes el espacio y a quienes nos escucharon. Y bueno, estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Gracias, buenas Saludos. noches. Sí, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues vamos a seguir con este mismo tema y vámonos con el comentario. Pa' comentarios de Francisco Cerezo. Muchas gracias, Héctor. Para comentario, Vigilancia UNAM, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Ya decíamos en anteriores análisis que en el feudo llamado UNAM, con su rey chiquito, es el país donde no pasa nada. Ya explicábamos que los paros y tomas de escuelas es el ejercicio legítimo del derecho humano a la protesta, que llevan a cabo los estudiantes debido al atraso antidemocrático en la elección de autoridades de niveles superiores y a la nula atención o simulación de atención que realizan las autoridades respecto a las demandas de los estudiantes y profesores. Dentro de las demandas que enarbolan los estudiantes está la de los comedores subsidiados. No nada más becas de alimentación en las cuales si no la usas un día debido a que no pudiste llegar o tenías otra actividad te la quitan, y que además no abarca a todos los estudiantes de bajos recursos, sino como en los Juegos del Hambre, algunos son beneficiados y otros no de manera indiscriminada para generar problemas entre los mismos estudiantes. Atención a la salud mental. Si bien la UNAM ha abierto Espora, un sistema de atención a estudiantes, las denuncian de que el sistema no funciona como debería, que no hay lugares, que las citas las dan tanto tiempo después que ha habido casos de suicidios, violencias y crisis psicológicas esperando atención, o aún después de tenerla, aunque no haya ayudado en absolutamente nada. Nuevamente los Juegos del Hambre, donde los fuertes sobreviven y los débiles son sentenciados a quedar fuera de la UNAM. Otro ejemplo de darwinismo social que recordemos es la base del fascismo. Violencia académica. Ya decíamos también que los elegidos del poder, aquellos profesores que no están precarizados, es decir, los que representan la aristocracia académica, que representan un 27%, más sumamos a aquellos profesores desclasados que aspiran a ser parte de la aristocracia y que se comportan como ellos, son profesores que han repetido el mismo contenido de su clase durante 20 años o más, sin cambios, y cuya base pedagógica es la escolástica. Aún en pleno 2025, mientras la inteligencia artificial avanza, ellos continúan su labor, si puede decirse pedagógica, bajo el lema de la letra con sangre entra. Y además, como si están convencidos de que son otra clase social, desprecian literalmente a los pobres que entran a la universidad y harán todo lo posible porque renuncien. Solo sus hijos y los hijos de otros privilegiados son dignos de la educación universitaria que se repiten como mantra antes de hacer sufrir a los estudiantes, amparados en la derechosa libertad de cátedra, imponen la sobrecarga de lecturas, los criterios de evaluación de inicios del siglo pasado, discriminación, racismo, incluso profesoras que abiertamente le dicen a las alumnas que deberían irse a su casa a lavar, que ahí no tienen cabida, inflexibilidad para comprender la situación socioeconómica de los alumnos universitarios. Si fueran ricos, no tendrían problemas, comentan. Y ante las tomas de instalaciones y paros universitarios entra el otro brazo represivo, el brazo siniestro, el lado oscuro del poder chiquito, que con vasos comunicantes con las instancias de seguridad del Estado mexicano son activados y protegidos por las autoridades del feudo universitario. Ya sabemos que no existe Estado, aunque sea chiquito como la UNAM, que no tenga un cuerpo represivo en sus dos vertientes, la legal y también la ilegal. Por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, y es otra demanda de los estudiantes en lucha, la destitución de la abogada Daniela Esquivel Velasco, quien llegó a este puesto gracias a que ha sido violenta contra estudiantes y trabajadores de la UNAM, por lo menos en el CCH Sur, y que ha sido protegida por las autoridades universitarias. Por ejemplo, si la denuncia sobrepasa los límites internos de la UNAM, la premian con otro puesto parecido en otro lado para continuar el desarrollo de su alma conformada por dos partes, la de Ministerio Público y la de agente judicial del siglo pasado.
Estos personajes de las oficinas jurídicas son los encargados de identificar a los estudiantes que realizan paros y actividades de protesta para fundamentar las sanciones político-académicas en su contra. Son, por así decirlo, la policía política del feudo universitario. La otra parte es la mano siniestra, la encargada de vigilar, dar seguimiento, hostigar, detener y, si es posible, torturar psicológica y físicamente a los universitarios rebeldes. La tristemente famosa Dirección Federal de Seguridad, no es cierto, la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, elementos descompuestos de la sociedad que han encontrado refugio y tolerancia en el feudo chiquito y a quienes se les ha dado carta blanca para ejercer la represión política encubierta e ilegal, y quienes desde inmemoriales tiempos son los encargados de controlar a los porros, el paramilitarismo dentro de la UNAM, para calmar a golpes a los activistas universitarios. ¿Ya no se acuerdan del famoso Cobra? Jesús Teófilo Licona Ferro, a quien le costó el puesto por las fotografías hechas públicas, donde en una represión política que cometieron sus porros en contra del movimiento estudiantil en la explanada de rectoría de la UNAM, fue captado saludando a los líderes porros y ordenándoles que cesaran la golpiza. Todos los viejos activistas poshuelga deben de recordarlo. Ahora, como todo represor quemado, ni quien lo recuerde, pero engendró crías, diría la gente de mi barrio. De no ser por la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de un aficionado del Cruz Azul, Rodrigo Mondragón, ocurrida el sábado 25 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario, nuevamente las denuncias de estudiantes, académicos y trabajadores de la UNAM en contra de dicho grupo toparían con el manto de impunidad que otorgan las autoridades del feudo universitario. Incluso, aún sabiendo que Rodrigo fue detenido de manera arbitraria, que fue torturado, que fue víctima de una desaparición forzada y ejecutado extrajudicialmente, que fue llevado a las instalaciones dentro de la UNAM durante 6 horas para tratar de ocultar estas graves violaciones a los derechos humanos. Testigos y víctimas señalan a alrededor de 20 personas las que perpetraron estos actos, y nosotros abundamos. Si los llevaron dentro de las instalaciones de la UNAM, debe haber más responsables. Recordar que la desaparición forzada es un delito y una grave violación a los derechos humanos, en la cual quienes supieron del hecho y no denunciaron o encubrieron el mismo, también son responsables. Ahora, 4 porros oficiales pagan el pato. Pero a nivel internacional, el gobierno mexicano, ya sea del ámbito de la Ciudad de México, del ámbito federal, tienen responsabilidad si no actúan para eliminar el cáncer que carcome a la UNAM. Ya no es sorprendente que la autoridad universitaria mienta para protegerse, diciendo que no se tiene conocimiento de denuncia alguna en la que señalen presuntos actos ilícitos a personas de base o de confianza responsables de las tareas de seguridad en la universidad. Ahora resulta que esos criminales con licencia son angelitos del Señor, o que ellos son también responsables de contratarlos, mantenerlos y protegerlos. Aunque ahora ya no es Cobra, su nombre clave es de otro animal, Búfalo, José Felipe Romero Pérez, responsable de la Dirección General, y sus señalados como lugartenientes criminales Manuel Alejandro Olvera, otro animal, Cóndor 10-2, y Miguel Guevara alias MG. Son los señalados de ser los operativos oscuros de la UNAM, y su premio por ser parte de la policía política del rey chiquito de la UNAM es, como siempre ha sido, dejarles el control de los negocios ilegales, el cobro de piso, la extorsión, y preguntamos, ¿de dónde sacan la droga que le siembran a sus víctimas? Que estos negocios realizados al amparo del poder universitario son el pago para controlar a los grupos porriles y a la Rebel, grupo porrista de la UNAM, usado en diversas ocasiones como grupos de choque, conocidos en México como porros, para golpear, intimidar y hostigar a los y las activistas universitarias. No me crean a mí, solo lean la información pública en medios, aten cabos y descubrirán que la ultraderecha política sigue operando en la UNAM. Veamos qué hace el gobierno del humanismo mexicano. O toma cartas en el asunto o se vuelve cómplice de las graves violaciones a los derechos humanos que se perpetran en la máxima casa de estudios. Por lo pronto, seguimos atentos a la represión política que están realizando las autoridades universitarias en contra de los estudiantes, profesores, activistas políticos y defensores de derechos humanos que siguen luchando por una UNAM democrática, científica, popular y sin porros. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Francisco. Pues ahí está el comentario. Escríbanos qué les parece, cómo están viviendo, si ustedes conocen, estudian, tienen hijos, familiares en la UNAM, en los diferentes planteles, SH, prepas, campus. Efectivamente,
siempre la derecha va a querer eh, aprovechar cualquier hecho, cualquier coyuntura o generarlo para mantener sus propios privilegios. Y bueno, vámonos con La Voz de Fragua, el bloque de La Voz de Fragua, este periódico de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, un periódico independiente que lo pueden conseguir principalmente en las estaciones del metro y en algunos otros puntos de la ciudad, un periódico de cooperación voluntaria, y en esta ocasión nos tienen una participación con Nuestra Moral como Socialistas. Nuestra moral como socialistas. A lo largo de nuestra historia como organización y como proceso de lucha por la transformación socialista de nuestro país, muchas personas nos preguntan, ¿qué significa y qué hace un socialista? ¿Puede serlo de por vida? Algunos, que no somos nosotros, han intentado dar una respuesta, diciendo que somos seres únicos, libres de cometer errores, monjes rojos cautos de acciones pecaminosas a nuestros principios. Otros nos acusan de autoritarios, seres sin sentimientos, que buscan una perfección inexistente, idólatras de ideas muertas o de posturas eurocentristas, pensamientos propios del sistema capitalista que son fincados en su postura de clase. Por eso, como integrantes de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, sentimos necesario escribir sobre la postura real de nuestros principios como socialistas. Un socialista, en la gran mayoría de los casos, será un ser humano nacido en el pueblo y crece en las condiciones de vida del pueblo, víctima de la explotación de los capitalistas. Como miembros del pueblo, vemos y vivimos la miseria y la destrucción física y moral ocasionada por diversos factores como lo son la prostitución, las drogas, la delincuencia, etc. Lamentablemente, no podemos escapar de estos factores, porque crecer en el pueblo significa muchas veces el aprender a sobrevivir entre la decadencia en la cual muchos han caído. Nos enfrentamos diariamente a los valores que el capitalismo ha utilizado para separarnos, para no sentir pertenencia a nuestra clase, como el individualismo, el utilitarismo, el clasismo, entre otros. La gran diferencia con nuestros hermanos de clase es que a pesar de las condiciones en las que nos hemos desarrollado, nosotros, los socialistas consecuentes, además de ser conscientes de la realidad que nos rodea, de los valores egoístas, de las condiciones de vida de cualquier trabajador que busca refugio de la realidad en los vicios que ofrece el sistema, luchamos por transformar esa realidad. Nosotros que vivimos eso en carne propia, tomamos conciencia de clase, cosa que se desarrolla poco a poco y no de manera espontánea como se piensa. Y en la búsqueda del cambio, vemos que la respuesta ante esto es la lucha. Al principio, muchos tenemos la idea de cambiar solamente nuestro sistema, pero los cambios externos también se dan por los internos. Y muchas buenas personas, a pesar de conocer esto, deciden renunciar, porque no quieren cambiar. ¿Por qué? Lamentablemente, el querer transformar nuestra realidad no es nada más tener la decisión de cambiar, es también tomar las riendas de nuestra vida y transformar los valores que tenemos propios del capitalismo, porque hemos nacido en este sistema. Aún así, no por nacer en este seremos iguales. Es nuestro amor a la vida, a los nuestros, al socialismo, lo que nos hace diferentes. Recuerda que el pueblo somos todos y cada una de las personas que en la cotidianidad vemos. Amigos, familia, la pareja. Es por eso y por todos a los que amamos que hacemos lo que hacemos. No lo hacemos por política burócrata, lo hacemos porque es nuestra decisión.
Si de verdad queremos transformar nuestra sociedad y nuestra propia transformación como personas, luchamos por aceptar nuestros errores, de saber nuestras fallas e intentamos cambiar no solo de palabra, sino en la acción concreta. La organización es y siempre ha de ser sus integrantes. Si nosotros triunfamos, lo hace la organización. Si caemos, aprendemos, mejoramos. Somos la mejor versión de nosotros mismos para el beneficio del pueblo, pues representamos a nuestro esfuerzo político. El amor no solo es el decir te amo, hacer un acto caritativo o ir predicando a Marx o Engels diciendo la teoría. El amor también es el deber cumplido. Es nuestra acción de cambiar cumpliendo los papeles que las condiciones nos imponen. Luchar puede hacerlo cualquiera que tenga la autodeterminación de cambiar su realidad. Siempre se nos ha vendido la idea de que la historia es de los que triunfan, pero se ha olvidado mencionar que quienes hacen la historia son los grandes movimientos de la humanidad, la lucha de los pueblos. También nos dicen que al tener una inconformidad como pueblo, hemos de negociar con el opresor, pero no dicen que este opresor, que si bien es un ser humano, no es parte del pueblo, porque se beneficia de él. Dicen que el protestar, el imponer la voluntad de la mayoría está bien, pero sin violencia. Pero es el pueblo el que tiene el deber de defenderse ante la opresión de unos pocos. Es ahí donde los socialistas, anteponiendo nuestro amor a la humanidad, educamos al pueblo, no imponiendo ni regañando como se cree, sino persuadiendo, poniendo el ejemplo, intentando cambiar junto con el pueblo para el beneficio de la propia humanidad. Y si el pueblo decide luchar por sus derechos, el socialista apoya al pueblo y lo ayuda a llegar más allá de los objetivos inmediatos. Lo educa en la necesidad de llegar hasta la democracia popular y el socialismo. Un socialista jamás presumirá de sus capacidades, porque el objetivo no es demostrar nuestro conocimiento, sino transmitirlo. Tampoco dejaremos negar lo que somos, ni hemos de permitir los insultos de personas que nunca querrán entender nuestro propósito por un bien mayor. Porque así como hay gente que simpatiza y comprende nuestra lucha, hay personas que odian lo que representamos porque han renunciado a ser pueblo, prefiriendo pelear con sus hermanos de clase antes que con los verdaderos perpetradores. Aunque haya momentos donde la lucha parezca que no ha traído ningún beneficio al pueblo, no olvidar que la lucha puede ser larga y que siempre ha mejorado las condiciones de vida de la mayoría, no solo de las nuestras, sino las de toda la humanidad. No renunciar a nuestros ideales, ser firmes sin perder la ternura, que arda nuestro corazón, pero con la cabeza fría. Esa es nuestra moral. Ante la explotación, organización y lucha por el socialismo. Pues gracias, damos gracias a Fragua de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular y aprovechamos para mandar saludos hasta el estado de Michoacán, sobre todo a los compañeros ahí del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo que están en plantón. Ya llevan más de un mes de plantón ahí en el centro histórico, ahí en Morelia, Michoacán, resistiendo los embates y la fuerte represión de ese gobernador que otra vez fue noticia, no precisamente por ser un buen gobernador, sino por el carácter represor que tiene, que siempre ha tenido, no más que ahora es más público, y pues no más que ahora la ultraderecha hasta lo quiere tumbar, no para poner un mejor gobierno, sino para poner, su sueño de la ultraderecha mexicana es poner un Bukele, un Milei mexicano, ¿no? Entonces quieren tumbar a este gobernador Bedoya represor, cobijado por Morena, pero porque quieren poner a otro todavía más represor, ¿no? Con ese pretexto de la seguridad, cuando ellos son los que generan la inseguridad. También mandamos saludos a los compañeros de Querétaro,
allá en el estado de Chiapas, Chihuahua, Morelos y en el estado de México, en diferentes municipios, Toluca, Huixquilucan, y aquí en la Ciudad de México, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán, y a lo mejor se me está pasando algo, pero pues gracias por seguir escuchándonos y por compartir. Y vámonos, si ya tenemos enlazada la llamada. Ah, bueno, entonces vámonos con el intro del bloque de la entrevista. La entrevista en Miradas Críticas. Bien, pues muy buenas noches, Jessica, ¿nos escuchas? Hola, sí, compañeros. Sí, desde aquí los escucho, pues sí, claro. Bueno, pues gracias por aceptar, perdón, la invitación a este programa. La entrevista le pusimos el título Acoso laboral y discriminación en Radio UNAM. Este programa, casi todo el programa se fue dedicado a nuestra máxima casa de estudios, ya diría el profesor con instituciones feudales. Este, Cuéntanos, ya hemos tenido la oportunidad de tocar, no recuerdo si hace como 2 meses, el tema sobre todo la situación laboral y de acoso a trabajadoras, son principalmente en Radio UNAM, pero ¿cuál es la situación actual de Pues este eh, tema? sí, bueno, empezamos con pláticas como anteriormente, cuestión ambiental, es que estoy en la calle, pero son las cuestiones del en vivo que no se pueden soltar. Empezamos en agosto en reuniones con las autoridades para justamente exponer lo que antes no habíamos podido hablar porque simplemente no se abría el espacio, ¿no? Esa fue una de las demandas, estas mesas de diálogo, las tuvimos, se expusieron y hubo todo un proceso donde nosotros hicimos un tabulador para ver que se paliara un poco el rezago salarial que teníamos de pues, varios años, nosotros 9, que es la administración actual de Benito Taibo, pero había compañeros que tenían hasta 18 años, ¿no? Mm. Mucho tiempo. Entonces presentamos varias propuestas, hicimos varios análisis, además de temas, A ver, era éramos locutores, guionistas, conductores, productores, asistentes, muchos rubros, básicamente la mayoría de los rubros. Y bueno, fuimos avanzando, pero hubo cosas que desgraciadamente no avanzaron, pese a que se habló de equidad de género, se habló de brecha salarial, porque también en este proceso, pues notábamos, ¿no? Que los hombres productores ganaban más que las mujeres productoras. Esa era justamente bueno, esta gráfica llegamos acerca de un pastel repartido donde el 70% del presupuesto se iba para hombres productores y el ya. 30%, un poquito menos, se iba para mujeres productoras. Y en las mesas, pues nos dijeron, como en todas las mesas, que sí, que se iba a atender, que se estaba viendo, pero en los hechos no sucedió. Lo importante de esto es que sí conseguimos cosas en todo este proceso, en todos estos meses, pero hubo otras que desgraciadamente no. De lo que sí ganamos fue que se homologaron los turnos de pagos a locutores. Mucha disparidad, nos cobraban 300 y cacho, otros no, nivel, hombres y mujeres, estuvo bien, y bueno, sí no pudo hacer la universidad fue muy sensible con este rezago Perdón, salarial y se consiguió una perdón, partida. perdón, Jessica, pero Sí. te nos fuiste como unos 20 segundos. Por ahí quisieras repetir lo último. Te perdimos como unos 20 segundos. Entonces, ¿Estás, estás en tránsito? ¿Estás en movimiento? estoy en una avenida. Ya, con razón, a veces va y viene, pero a ver si nos toca suerte. Ahorita reintentamos que en lo último que te escuchábamos, tuvieron mesas de diálogo, el 70% Sí, sí a los hombres,
Y luego les prometieron y los prometieron, pero ¿qué les han cumplido? Lo que sí logramos y se cumplió fue que a los locutores Ajá. el turno, eso sí fue una que ganamos, que también está en proceso de que se gane, tiene un Ajá. campeón. Fue No, no, Jessica, te nos fuiste. Voy a híjole, hablar, voy a hablar, voy a hablar un poquito, Jessica, sí, a en dar Trabusco un contexto. lugar, Ajá, sí, 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 yo no cuelgues, ahorita unos 3 o 4 minutos, a ver si logramos, que se escuche, porque sí, ya nos están ahí diciendo que no. que este, no se escucha. Mira, ahí ya te escuchaste bien, por ejemplo, Sí, ahí ya, ahí ya, ahí ya no. Sí, pues es que estás en movimiento, lo entendemos, pero mira, le platico un poco a la audiencia. Aquí ok, tengo alguna información y ahorita si detectamos que te vuelves a escuchar bien, nos reconectamos, ¿no? yo, ok, ¿No? sí, Dice, sí. hay una campaña, están denunciando una campaña de hostigamiento y acoso laboral, ¿no? Eh, Ya metiste tu queja en la CNDH, si mal no me equivoco. sí, bueno, ahí me escuché. Sí, sí, sí. Los procesos que no logramos ganar fue eso, Ya. que las mujeres productoras tuviesen una mejor remuneración. Eh, yo cuando en este año ya no se puede avanzar más y nos dijeron, bueno, Benito Taibo fue lo que nos dijo en la mesa, que él trató de atenderlo, pero al final no lo hizo, fue que iba a atenderse con perspectiva de género, porque además se ganó una partida, la UNAM le asignó una partida de 4,5 millones extra al presupuesto para atender esto, pero a pesar de que en las mesas se le dijo que era necesaria una comisión interna que revisara cómo se iba a asignar ese presupuesto y sobre todo que tuviese perspectiva de género, no sucedió. Solo nos avisaron al final en cuánto teníamos que mandar nuestros recibos y en ese sentido pues dijeron que un 16%, un 15% era lo suficiente para verlo, pero en realidad a todos les subieron lo mismo. O sea, todos hombres y mujeres que ya ganaban más, dieron su 15%. Entonces, pues la brecha se hizo más grande y yo ya en un proceso personal, ya no de colectivo, decidí meter mi queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violencia económica. Hay todo un proceso que sucedió antes de congelamiento, donde me desplazaron del área y luego, y pues por lo mismo yo ya no pude ejercer mis funciones como productora, como todos los demás. Tampoco pude tener cargas de trabajo extra que a su vez significaran un salario extra. Entonces, ese es el proceso que ahora yo decidí llevar de manera personal, eh, justamente contra pues esta violación de derechos humanos, ¿no? Sí, decirle a la audiencia que ya llevas pues, cerca o más de 6 años, ¿no? Ya en esta lucha hablas de impactos de violaciones, congelamiento salarial, ¿no? O sea, falta de oportunidades, ¿no? Discriminación salarial por género, que ya lo, lo platicaste, que es evidente, ¿no? Esta disparidad, ¿no? La pérdida de desarrollo profesional, el impacto económico. O sea, si hay afectaciones, hay impactos a tu vida, pues, económica, personal, de salud, profesional, familiar, etcétera. ¿Y qué es lo que se está pidiendo? El proceso, digamos que eso se decide hasta el final. Yo lo que me gustaría y por lo que Ah, inicié también esta lucha es para que se homologue. Simplemente no pido, no pido el privilegio, pido el derecho de ganar lo mismo que mis compañeros y que se me restituya al área a la que yo pertenezco, simple y sencillamente, ¿no? No es, no sé, yo pienso, ¿por qué llegar hasta este punto y no hacerlo de manera, no sé, como debiera de ser? ¿Por qué es necesario hacer todo esto
¿por qué es tan sorda la autoridad, no? Pero, sin embargo, hace un rato el compañero decía, hay que dignificar a la UNAM. Yo quisiera que eso también quedara claro. Esto es para dignificar a la universidad, que por supuesto tendría que estar en contra de este tipo de prácticas. No es estar en contra de la UNAM, no es ir en contra de nadie personalmente, sino de que todos hagamos nuestro trabajo desde donde debamos. Y lejos de eso, pues ha habido también ahí cuestiones medio raras, ¿no? Entre compañeros, donde uno es el visto raro y feo por exigir simplemente un derecho. Casi, casi te dicen cómo te atreves, ¿no? Cómo te atreves a luchar o a pedir. Agradece que tienes trabajo, ¿no? Es como cuando los esclavos, ¿no? Le decían, agradece que te damos de comer, ¿no? Sí te damos 20 latigazos diarios, pero también te damos de comer. Y sí, y entonces, pues, yo pienso, esto ojalá sentase, perdón, ojalá sentase un precedente para que otros compañeros se animen también a hacer de manera, pues, con mecanismos externos que vigilen que esto suceda y que también están inconformes, pero que también hay mucho miedo, ¿no? Pero de todas maneras, como prestadores de servicios profesionales, pues laboralmente no tenemos mucho, ¿no? Y pedir lo justo no es un privilegio, insisto, ¿no? Ha habido también gente muy solidaria dentro de radio y yo lo agradezco mucho, pero también ver que compañeras mujeres hasta me retiren del habla, es como, wow, compañeras, se supone que deberíamos, es el año de las mujeres. Desgraciadamente no, pero no importa, esto es, ojalá que pueda beneficiar a más personas que también están y en peor situación que la mía. La voz emblemática, una de las voces más emblemáticas de Radio Universidad, cobraba 5,000 pesos. Tiene más de 30 años ahí. Pues que aguante, ¿no? Sí, pues lo que decimos y siempre recomendamos es, hay que sacar o sea, la denuncia fuera de la UNAM, o sea, sí dentro de la UNAM, claro, por supuesto, pero fuera de la UNAM, ¿no? Ellos sí han mantenido ese coto de poder económico, político, cultural. Hay una élite, una casta dorada y son millones y millones de pesos el presupuesto de la UNAM, ya lo quisieran algunos estados, ¿no? Pero pues ni siquiera está de acorde con su discurso, ¿no? Hay un programa de género, hay un discurso, ¿no? De la equidad, de la igualdad, etcétera, pero si no pagan a igual trabajo, igual salario, pues regresamos a la UNAM feudal, ¿no? Este, Sí, yo creo que tenemos que ir en contra de todo eso y no estamos contra la UNAM, estamos unificando la universidad. Eso es muy, para mí es muy claro, ¿no? Yo soy también hijo de la educación pública, ¿no? Yo no soy del Colegio Madrid, o de la NAP, o de la Ibero, que, perdón, no es por limitar a los compañeros, pero y, ha sido como de las escuelas que ahora dirigen muchos puestos, que toman las decisiones, al menos en la estación. Toda mi vida he sido artista y siempre mi trabajo en radio ha sido también en ese sentido de visibilizar cuestiones sociales. Por eso se me haría incongruente, pues no luchar, porque esto también se ha atendido, ¿no? Sería incongruente de mi parte no hacerlo. Sinceramente no sé en qué vaya a parar, pero no voy a dejar de intentarlo. No, pues, y que sirva de ejemplo a otros compañeros y compañeras que, o sea, es cierto, tú lo dices bien, el miedo es canijo, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo no protestan si ganan 5,000, 7,000, 8,000 pesos? Pero a veces si es el único ingreso o es de los únicos ingresos, pues sí, es el miedo, ¿no? El sistema capitalista funciona así, ¿no? El miedo que genera al trabajador, a la trabajadora y diciendo, pues si tú no quieres, mira, ya afuera hay como 20 que podrían hacerlo no por 5,000, sino por 3,500 lo que tú haces, ¿no? Y peleate con tu compañero y tu compañera y aquí no van a cambiar las cosas y agradece y etcétera. Y por eso pues reconocemos pues tu valor, ¿no? De denunciar, de luchar y, pues toda nuestra solidaridad. eh,
pues en estos momentos que son difíciles, ¿no? No es agradable estar en un ambiente laboral donde te miren feo, te reprochen, te metan el pie. Claro, hay de todo, ¿no? Hay gente también buena y solidaria, pero lo que hemos visto que no solamente sucede en Radio UNAM, ¿no? ¿No? Claro, sí, 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 eso desgraciadamente ya es sumamente generalizado. Lo acabamos de ver que los compañeros del poli que ya no son prestadores de servicios, ahora son proveedores. Nosotros en alguna época también somos proveedores de la UNAM y así hemos estado, pero en este sentido, gracias con la solidaridad y además la enseñanza, porque si algo he aprendido justamente con tus talleres y con todas estas, a veces charlas informales, pero que son muy eh, ricas en contenido, es que justamente para aprender a luchar hay que tejer redes. Y si no lo hacemos ahora, pues esto solo es un ejemplo, pero en cualquier ámbito de la vida nos puede pasar. Ustedes también me apoyaron cuando hubo una detención arbitraria de mi hermana cuando fue por la política. Y desde ese momento yo supe que tenía que haber redes que sostengan porque los procesos siempre son difíciles cuando involucran cuestiones jurídicas o en ese momento pues eran pues además su libertad de por medio, ¿no? Pero las redes que se tejen para luchar te ayudan en cualquier ámbito y si ahora lo podemos aplicar al laboral, pues está muy bien, ¿no? Lo importante es eso, organizarse. Siempre les recordamos que los derechos laborales son derechos humanos, ¿no? Claro, Parecía obvio, pero no es obvio, y tú lo dices bien, ¿no? El derecho a la vida, a la integridad, a la libertad de expresión, de movilización, como que es más claro que está asociado a los derechos humanos, pero cuando hablamos de derechos laborales, ahí sí no somos humanos, ¿no? sí, y todo pareciera que es de susceptibilidades o de otra índole que no obedece al laboral, o que uno por ser un prestador de servicios profesionales tampoco tiene derecho ni a eso. Pero aún con todo en contra, yo creo que tenemos que sí informarnos, sensibilizarnos y quien quiera sumarse a la lucha, pues por supuesto que tendrá al menos a lo por mi apoyo y respaldo, ¿no? Pues sí, pues Pero decirle a cada quien. vamos a estar al pendiente de este proceso y de otros, ¿no? Otros procesos. Lo platicábamos con el profesor hace rato, José Alfonso, que por cierto dice toda mi solidaridad a Jessica. Dice, los agravios son históricos, al respecto nuestro deber es luchar. Lo puso aquí en el chat. Lo hablábamos que hay, no, no nos queda otra, pues, que seguir luchando por la dignidad, ¿no? Sí, yo creo que sí, por tener un trabajo pues, con una remuneración digna, ¿no? Todo el mundo primero que me dice, bueno, y no sería lo mejor que ustedes trabajan para irnos, aquí es mejor salirse para es un profesional, ¿no? Todo con toda la pasión, la entrega y compromiso y profesionalización, tengo derecho a pedir lo mismo. No estoy pidiendo nada que yo no respalde con mi trabajo y de varias personas o de compañeros y compañeras que también lo conozco, pero en este momento yo tengo que hablar por el mío porque es el que estoy llevando en un proceso paralelo, ya esto no es como el grupo que tenemos, ¿no? Y al respecto también con los compañeros maestros, es igual, o sea, ellos también se parten ahí y se queman sus pestañas, compran sus libros, pagan su internet y a veces me parece les alcanza con los sueldos y conocemos que tienen y que además estás víctima de la criminalización y del señalamiento. Pues sí, pues digo, sabemos que es parte de, pero pues hay que empezar a hacer otros procesos, ¿no? De denuncia y de organización, insisto, creo que eso es bien importante. Pues muchas gracias, Jessica. Acá ahí nos ponen, dice, quien quiere escuchar la producción de Jessica Trejo, dice, fue recientemente galardonada en la Bienal de Radio Educación disponible. Bueno, viene la dirección, radiopodcast.unam.mx, de qué tenemos que pedir perdón. Ya ves, no te dan salario, pero te dan premios. Pero, también para Radio UNAM, ojalá que vinieran también así, no es para Jessica nada más, es para radio cuando apoyas a un proyecto y en este caso fue ese, y Ajá. sí, mi pasión y la voy a seguir haciendo, ¿no? Ojalá que sí pueda hacerse esto en términos
pues no sé, satisfactorios, ¿no? Para todos. Claro, claro, claro. Gracias, Pues, gracias a no, usted. no, al contrario, pues muchas gracias, Jessica. Nos despedimos, y bueno, también aprovechamos para despedirnos del profesor José Alfonso Lascano, que se mantuvo aquí en el Zoom, en las catatumbas de la producción, ¿no? Y pues muchas gracias, y nos vemos a la audiencia el próximo martes en Miradas Críticas. No sin antes, bueno, hay varias invitaciones, pero ahí se las ponemos ahí en el internet. Y bueno, pues buenas noches y ya frías noches. Hasta luego. Hasta luego. Ah. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.